Continuamos en Radio Nacional Esquel a través de AM560 y su link por internet para todo el mundo. Y creo que debemos haber hartado a la audiencia de Radio Nacional Esquel. Durante mucho tiempo nos han escuchado acá en estos últimos años, de decir al aire, lo hemos dicho tantas veces al aire, si en realidad anda Joaquín Amat por acá, por la zona, que no creíamos nosotros y lo decíamos al aire. Y escucha esto, alguien que lo escuche, que por favor se comunique con nosotros porque sería un placer poder charlar con él. Nos quedó como un mito a nosotros, nos quedó como un mito. Y hace poco tiempo, gracias a Julián Brand, me entero que ese mito era realidad. Nos contactó con el gran Joaquín Amat y gentilmente se ha tomado un tiempo para venir aquí a Radio Nacional. Joaquín, un placer tenerte aquí en la radio de Pública, ¿eh? No, y un lujo estar acá. Te transformaste de mito a realidad, de verdad. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Antes de ingresar a ese mundo fascinante, como que decimos siempre, que tiene que ver con haber sido parte de retratar o de tener o de plasmar gran parte de la vida de Ricardo Iorio en sus etapas, me gustaría hacer un inicio muy breve, pero al menos para mí muy importante, que tiene que ver el vínculo de tu apellido, primero para arrancar, con una empresa argentina que es, ¿quién no ha tenido algún producto de la empresa MAT, no? Brevemente, ahí Joaquín, me gustaría que nos cuentes cuál es el vínculo o cuál fue el vínculo de tu apellido con la empresa MAT. Mira, en realidad, toda mi vida. Aprendí a nadar en la pileta del fondo, mi viejo probaba las telas nuevas y los hacía pañales y si no paspaban, la seguía fabricando igual. Y una cosa muy íntima, muy personal. Vengo de una familia catalana. Ahí contaba Joaquín bueno, el ejemplo de los pañales es claro. Sí, tal cual. Y, y trabajé con mi viejo. ¿Él fue el fundador de...? No, mi abuelo. ¿El abuelo? Mi abuelo. Pero mi abuelo vino acá por la guerra civil. Nosotros somos la familia mía viene de un pueblito muy chico, sobre la costa, sobre el Mediterráneo, cerca de Barcelona. Y como eran antes todos los pueblitos catalanes, todos tenían su fabriquita, su taller, su cosa, y todo el pueblo era de ahí, trabajaba ahí. La identidad del pueblo estaba vinculada a eso. También a la fábrica de ahí. Y la fábrica nuestra era la fábrica del pueblito nuestro, Pirazar de Mar. Y el abuelo de mi abuelo fabricó el primer metro de tela en 1865. ¡Guau! ¡Qué datazo! ¡Tremendo! Que siempre aclaro que ser industrial en Cataluña es lo mismo que acá tener una chacra. Es la forma de vida y de tradición familiar también, ¿no? Exacto. Bueno, guerra civil. Y mi abuelo estaba muy en contra también de Franco. Y eligió la Argentina. Y se vino a la Argentina con toda su familia. Y su suegra. Con toda la familia y su suegra también. Que creía mucho en él y lo ayudaba. Bueno, llegan y yo siempre me pregunté por qué eligió Monte Grande. Antes no existían los parques, lo que llaman hoy parques industriales. Eran los barrios industriales. Barrio industrial, claro. San Martín, la Villa Lynch. Con sus propias escuelas y cercanas, sí. Yo iba por la calle y escuchaba los telares. Qué lindo. Y siempre me pregunté por qué él eligió un pedazo de campo. No era frecuente. Y cuando él llega a elige Monte Grande. Y Monte Grande era un pueblo rural. Y entonces, elige Monte Grande. Yo siempre me pregunté por qué eligió Monte Grande. Después lo entendí. Y claro, él de alguna forma trajo su conocimiento y su corazón con la misma mentalidad ya. Quiso hacer lo mismo. Claro, si todo lo leí. Y lo nuestro era un pueblito. Busca un pueblito. Ahí, cuando empezó, toda la gente trabajaba en chacras, era zona de tambos, y había que formar a la gente. Entonces la fábrica empieza como escuela. Y se traen maestros catalanes. No, bueno, es tremenda la historia. Así empezó. Tremenda. Y ellos empezaron a formar a los propios obreros de la fábrica. Que a su vez, en aquella época, dejar el campo y pasar a trabajar en una fábrica
era un crecimiento muy grande en todos los sentidos. Movilidad social en su más Exactamente. preciso, sí. Entonces, así empezó la fábrica. No, espectacular. Empezó como tejeduría, después hilandería, fue creciendo, creciendo, creciendo. Y el pueblo también iba creciendo. Claro, al compás de la fábrica. Exacto. No. En aquella época, por otra parte, era como una comunidad laboral. Ujú, Ese era su total, concepto. total. De hecho, mucha de la gente, toda la gente después, en la época de mi padre, toda la gente era de Monte Grande o de los alrededores. Y casi todo lo que laburaban eran hijos, nietos o sobrinos De la- de gente que había laburado. No, muy lindo. Entonces, de repente, el que había empezado de obrero con mi abuelo, su hijo, de repente terminó siendo uno de los gerentes más capos de la fábrica. Qué grande. Qué bueno mantener esas tradiciones familiares, ¿no? Que ahora es más difícil eso, lamentablemente, ¿no? Esas Sí, tradiciones de fábricas o industrias que están identificadas con los pueblos. Y totalmente bueno, pero identificadas. vos fíjate que eso también, atrás de todo eso, hubo una intencionalidad. Total. Porque de pronto, vos ahí era una localidad donde todos los que estaban ahí, a su vez, antes había una frase que ya hoy no debe existir, que era, se ponía la camiseta. Grande, Se total. ponía, oye, ¿quién carajo te dice? Sí. No, me puse la camiseta de McDonald's. De hecho, vos fíjate, hago una breve, no quiero estirarme más en esta parte, pero la frase es correcta, que cuando uno habla con obreros o abuelos de empresas así Sí, de la sí. manera de empiezan a hablar y se largan a llorar enseguida. Y sí. Pues, no sucede ahora cuando uno trabaja en una empresa de esta... No, porque también han roto el apego. Total. También han roto el apego. Digamos, había apego al lugar, Ujú, había un sentido de pertenencia. total. Había un sentido de pertenencia. Y vos fíjate, la famosa deslocalización que tanta manija nos han dado y después fue la globalización, etcétera, fue justamente cómo desarraigarlas. Total. ¿Cómo desarraigar? Total. ¿Cómo desarraigar? Y de repente, vos pensás que entrabas de pibe. Ujú. Entrabas de pibe y había un lugar que hoy no se conoce, se llama el lugar de aprendiz. Esa no la tenía. De aprendiz. En las fábricas. No, pero había un lugar Claro. específico. Sí, sí, en la fábrica. O sea, Mirá, de repente era el hijo, el sobrino de alguien. como para dar los Tenía primeros pasos. 18 años. Eh, eh, entonces, vos empezás a trabajar en un sector. En general, por otra parte, en algún sector de su abuelo. Qué Que decía, lindo. no, yo te voy a meter en tejeduría. Otra cosa antes de seguir con esto, que también era muy interesante, que había un sector que era hilandería, que eran mujeres, eran las mujeres. Directamente. Y tejeduría era de los hombres. El taller mecánico era de los hombres, por ejemplo. No, La no. parte de diseño era de las mujeres. Estaba así estructurada Sí, de esa sí, sí. forma. Y las mujeres en hilandería, imagínate el laburo que es hacer un pedazo de hilo. No, Y que tremendo. nosotros recibimos los fardos, el hilado, un laburo total. Y pasaban el hilado a la tejeduría. Y cuando se enteraban que un distraído había jodido un montón de metros de tela, decía, nos cagó el hilado. Qué linda historia. O que el control de calidad no era un ingeniero, era No, mira no. puteándole de tejeduría porque estaban cagando todo el trabajo que habían hecho. Otra filosofía de vida. Total. Joaquín, gracias por traernos Yo te quería interrumpir un segundo ahí Sí, por sí. el tema de recordar lo que era AMAT para traer en conciencia lo que eran estas industrias, ¿eh? Sí, Y voy a pasar a otro punto. dale. Voy a pasar a otro punto. Bien, y continuamos con Joaquín Amat, y en este caso pasamos de Amat, de la empresa, de la fábrica, de la industria Amat, a un punto, lo vamos a hacer cortito, pero solamente para centralizar la importancia también cultural de la figura de Joaquín Amat. Si yo nombro la palabra Bond Street, Oh, ¿qué significa en tu vida Bond Street? mira, fue un viaje. No, fue un viaje fascinante. Mira, te cuento. Por favor. Lo conozco a Jorge Pistocchi, varios años antes. Jorge Pistocchi había sacado una revista que se llamaba El Expreso Imaginario. Con él empecé a descubrir todo este mundo. Pensá, volviendo para atrás, ¿no? Pensá que el mundo de una fábrica es una cultura, la cultura del trabajo. En sí misma. Y muy específica. Ahora, todo lo que, si yo me hubiera, de entrada, dicho a mi viejo, que quería ser artista, me dice, no, te estoy hablando de trabajo, boludo. Entonces, es así.
Entonces, digamos, el mundo del arte, el mundo de la cultura y demás, era un mundo lejano, Ajeno. ajeno. Y me tuve que acercar y lo fui descubriendo. De casualidad, No, búsqueda, no, no, había intención, bohemio en vos no, no, ya. y desde siempre. No, en realidad desde siempre. Y de alguna forma lo fui Qué compatibilizando. grande. Y bueno, lo conozco a Jorge Pistoche. Y nos hicimos muy, muy amigos y empezamos a hacer cosas juntos. Y un día me dice, mirá, Joaquín, encontré un baldío. Yo soy arquitecto, pero un arquitecto, un baldío, como un pintor, encontré un pedazo de tela blanco, ¿viste? Y, ¿lo querés? Sí. Un baldío. Literalmente, Y, un baldío. y me dice, ¿y dónde? Y le digo, ¿dónde queda? Rodríguez Peña y Santa Fe. Y un baldío ahí. Bueno, venite, venite. Voy y de repente, Long Street, los subsuelos de Long Street, la parte de los subsuelos, abandonados, Literalmente abandonado también. abandonados, vidrias rotas, las pibas no bajaban porque decían que era peligroso. Mirá. Todo Y pelado, me imagino, todo abandonado, pelado. todo pelado. Había dos locales nada más, el de Alfredo Rosso, una disquería, y Liliana Eisenstein, la hermana de Sergio Eisenstein, que había sido Val Einstein, había sido después Nave Jungla. No, aparte nombrás a Alfredo Rosso que ya estaba ahí. No, estaba ahí, estaba ahí, estaba ahí. Periodista de No, rock. pero fundamental. Pero por otra parte, fundamental. Total. Y otra cosa muy importante, tenía un boliche abajo. No puedes hacer una movida si no hay un bar para invitar a los amigos a De, tomar una cerveza. de una. Eso, si alguien quiere hacer una movida, doy fe, es importantísimo. Una barra. Sin barra no hay movida. Y había una movida que era de esos, de esos lugares que hay en Buenos Aires, en las galerías, abajo, donde van los vecinos de que trabajan. El lugar donde se juntan, ¿no? Sí, más que, es decir, tal cual. Una cuestión más social que otra cosa, ¿no? Sí, no, y sobre todo de vecinos. De vecino. Porque es una cueva. Ujú. Me encantó. Y la historia también me encantó. ¿Viste? Un lugar, un lugar con cierto riesgo. Total. Entonces yo lo veo, y se me ocurre una idea. Veo los locales, hago un proyecto, me voy a verlo. Empiezo a elegir locales, no uno al lado del otro, me elegí 14 locales. Me voy a verlo al dueño y le digo, poner en marcha una galería es muy difícil si no está funcionando. Porque de uno lo alquilás y digo, ¿cómo? Tiene que ser otra cosa. Me voy a ver al dueño y digo, mira, yo tengo una idea. Te alquilo 14 locales, te los empiezo a pagar con el tiempo. Y mientras tanto, a medida que vaya encontrando gente, te los voy pasando. Me ¿Puedo senté, creer que me senté comienza? con Pistochi en la mesa, en una mesita del bar de abajo, y esperamos. Y empezó a aparecer la gente. Antes de eso, lo llamó Ricardo y dijo, che, Ricardo, tengo algo para vos, venite. Y venite, le doy la dirección, viene a Bond Street. Nos sentamos con nosotros. ¿Ricardo? Ricardo Iorio. No, en ese momento, Sí, sí, pero sí, ya sí. tenías Te que. Ya estoy está. hablando del 89. Mirá la piel de. Va a ser esto de mucha piel de gallina, lo que estás contando. Lo llamaste a Ricardo ahí donde iba a ser Bond Sí, sí, Street. sí, sí. Y entonces agarro a Ricardo y le digo, mirá, Ricardo, mirá, que este lugar, ¿qué te parece? Dice, tenés la llave. Y le di la llave de uno de los locales. Me vas a Digo, hacer llorar a mí. hacé lo que quieras. Después, Semilla Bucarelli. Le di otro. Y después, bueno, Semilla Bucarelli, Sí, de los Rodón, redonditos. sí, no, ni hablar. Y después a Jorge Giacomellis, que en ese momento era batero de Todos tus muertos. Y a cada uno le di un local. Impresionante lo que Hacé lo que contando. quieras. Ricardo ¿Qué hizo? puso de locales de instrumentos usados. No, qué belleza. Qué belleza. ¿De general, instrumentos en general musicales usados? Sí, lo que viera. Aparte, aquí no entendí un carajo tampoco. El asunto era estar ahí. Era lo divertido. Puse un televisor en el bar con una casetera. Entonces la gente podía ir, ¿viste? Había pasado una noche, había filmado algo. Te podías sentar, pedir algo y poner tu cassette. Y a Ricardo también le consiguió una casetera y un televisor. Se transformó en una cueva, No, qué bueno lo que estás contando. mirando los videos ahí. Bueno, Jacobelli puso una casa de baterías
Y Semilla, además es pintor, Sí, sí, obviamente. y exponía sus cuadros. Fue tomando una identidad cultural Y, enorme. y con eso empezó la movida. Ah, infernal. Después empezó a aparecer el fashion. Es decir, los locales, no es que me alquile uno al lado del otro, uno acá, otro allá, salpicados. Apareció el fashion. Bueno, y vino uno, vino otro, y empezó la movida fashion. Ah, no, tremendo. Empezaron a surgir parejas. Por ejemplo, Claudio Connor, después fue pareja de él mucho tiempo, con Mioque Madeleine, que era modelo. No, qué bueno que estás contando, qué bueno que estás contando. En otra mesa empezó a sentarse a ver una mesa de punk. Eh, Se cruzaban todos. bueno, también hay una historia muy ligada al punk y al movimiento skater también posteriormente, ahí también, ¿no? Exacto, sí. Wallace también anduvo por ahí. Sí, sí, exacto. Bueno, Guadio, un capo. Él estuvo incluso antes que nosotros. ¿Antes que usted estuvo Wallace? Sí. No, no sabía, ¿Quién? mira. ¿Quién? Wallace de Masacre, debe haber estado después. No, 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 después. No, no, Después. no, no. Lo confundí con Ah, otro. ok. Y ¿Quiénes punkis andaban ahí? ¿Qué punkis? ¿Recordás alguno de los... mira, de todos los que andaban todo, ahí en de ese todo, de momento? todo. Y ahí empieza la movida. Ahí empieza la movida de Buenos Aires, que es legendaria hasta el día de hoy, es un punto central de Buenos Aires. Y después, bueno, puse el televisor mío. Y después, cuando viene una librería, Rayo Rojo, que hoy sigue estando, es lo que quedó de aquella movida. Una librería también es interesante, hizo una librería bárbara. Y cuando empezó la movida, yo armé mi propia galería de arte. Qué capo, qué capo. Cuando empezó la movida. Y curador Jorge Arena Corbalán, un personaje muralista, un personaje. Y, ¿Todo eso era craneado por vos? ¿Todo lo que ibas...? era hacer surf. Es decir, iban pasando las cosas y vos a medida que iban pasando cosas, ibas viendo cómo las... Ibas articulando todas esas ideas. Claro, claro, pero no era, escribimos juntos en un papel, No, es pero... decir, esto acá, ¿qué pasa si relacionamos esto con esto? Es decir, no, abrí el espacio y en el espacio empezaron a pasar cosas. No, Y tremendo. después, cómo de alguna forma esas cosas que iban pasando iban cobrando cada vez más sentido. Quiero, antes de pasar al tema, Ricardo, decir, vos, Sí, como te dije al comienzo, si tomás dimensión, fuera del micrófono creo que te lo dije, esto, también tomás dimensión que Bond Street lo nombrás en cualquier punto del país y lo conozcan o no personas, o quienes hemos sí, tenido la oportunidad, la palabra ya está instalada como algo cultural a nivel país. Una galería, está instalada a nivel país sí, eso, sí. ¿no? Sobre todo en el No, ambiente de la música, del skate, del punk, del metal, del alternativo, también del no, underground. y un privilegio haber sido parte de No, no, ellos. es Un una locura. privilegio. Perdón que te haya metido hasta ahí No, no. en la charla ahí, pero me parecía fundamental porque son dos ejes de la Sí, cultura sí, sí, argentina que sí. tenían que estar presentes también, antes de hablar, obviamente, y lo nombraste a Ricardo, que muchas veces lo hemos encarado de diferentes lugares, el Tano Macielo, amigo de Lito, lo hemos hablado con músicos cercanos a él, pero volvemos al Joaquín Amat, que es quien ha hecho el registro más importante de la historia de Ricardo Iorio. Mm. Quiero ir a la semilla. ¿Cómo lo conoces a Ricardo? Bueno, con Jorge, en el 84, eh, que a mí también me abrió muchísimo la cabeza. Un mundo nuevo, ¿viste? Entré en un mundo totalmente nuevo, ¿no? Y con alguien que era muy conocedor de todo eso, y muy querido en todo eso. Otro, eh, bueno, y un día me dice, mira, Joaquín, pintó una casa. Yo en ese momento había armado en AMAT un departamento cultural, donde apoyaba este tipo de entrada, había empezado a comparar movidas mascaretas. Y poco a poco, casi sin querer, me fue derivando a estas otras cosas. Y bueno, y Jorge me dice, che, pintó una casa. Oh, qué bueno, tenemos un proyecto. A ver, ¿de qué se trata? El nombre nomás me encantó. Centro Cósmico La Paternal. No podés poner un nombre más hippie, Eso te iba a más hippie decir. que Centro Cósmico La Paternal. Bueno, voy a ver el lugar, una casona en La Paternal, Ujú. una casona que había sido una gran casa venida abajo, pero con una escalera de madera, era una casona. Y la habían alquilado, digo que estaban en alquilar, la ayudé un poco, con un grupo de amigos que estaban, era muy divertido, porque tenían, por ejemplo, brotes de soja,
en el dormitorio. Y de día nos sacaban a tomar sol. No, Después nos metían de vuelta. casi como una mascota. Sí, me encantaba. Me encantaba. Era un mundo adelantado para el tiempo. No, totalmente. Sumamente adelantado. Bueno, El Expreso Imaginario, después Jorge sacó Pan Caliente. Fue Perdón, vos hablás como algo natural, algo que es columnas vertebrales de la Argentina. Absolutamente. Bueno, y ahí empezó, lo que digo, con ese proyecto fue degenerando, se fue transformando. Empezaron a aparecer los chicos, y después había como 7 chicos viviendo ahí adentro, parejas, muy piola. Y un día nos hicimos amigos de un personaje, Palito, que era barra del heavy metal, hay que hacerlo, ¿no? Un personaje divino, y era su cumpleaños, y nos pidió el lugar para hacer un asado. Y ahí vino Ricardo. ¿Como uno más o amigo de alguno? No, era muy amigo de Palito. Mirá. Y Beto Samarvide, y tuve Exitio B8. Bueno, ese fue mi primer contacto con Ricardo y con el heavy metal. ¿Y no tenías vínculo con el metal? Abrió un mundo nuevo en ese momento. No, para mí no. Digamos, lo mío fue la cámara. La cámara. Y encontrar espacios y lugares que me movieran. Que tengas alguna conexión con eso. Exacto. Y así empezó mi contacto con él. Ahí lo conocí y ahí empezó el vínculo con... No, ahí empezó un viaje que me duró 35 años. La primera impresión del Ricardo entrando al lugar. Mira, Ricardo Iorio, obviamente, como le decimos a todos, sí, estamos hablando ya de nosotros naturalizados acá en Radio Nacional Esquel. No, mira, Ricardo, pensá que cuando yo lo conocí, eso fue 88, 87. Y yo tenía 37, Ricardo tenía 20 y pico de años. Pibido. Qué bárbaro. Fue con Anita, la Morí. mujer, sí, recién con panza de la primera hija. Y a mí me impactó mucho todo. Imagínate, una mesa larga, metalera. Yo no sabía comer las mesas metaleras. De familia. De repente alguien pongan música, hace tac, tac. Y ahí Black Sabbath. ¡Oh, qué lindo! Lo estás contando. Bueno, y a los pocos días Ricardo me dice, y nos tiramos muy buena onda. Y yo filmé. Vos estabas ahí, claro. Yo ya estaba con mi cámara full. Y ahí me dice, no, mira, hay un recital. Y ahí pintó B8. Y ahí empecé y ahí descubrí. Ese mundo del metal, ¿no? Ese mundo. Y por ejemplo, cuando empezás a ir a los recitales, ese mundo, ese contacto, empezás a ver también, digamos, un ecosistema alrededor de Ricardo Iorio, que siempre lo hizo, ¿no? El vínculo con personas que... Bueno, Ricardo, mira, Ricardo tiene muchas facetas. La de la música, bueno, en cuestión de lo que es Ricardo. Pero, poeta. Sí, era, mirá vos. Y Ricardo tenía el don de crear espacio. Bueno, de hecho, es alucinante lo que estás diciendo. De hecho, Ricardo, por ejemplo, armaba escenario donde estuviera. Ricardo, en cualquier parte, estaba 10 minutos y ya había armado un escenario. Era un capo. Qué hermoso. Y de vincular gente. A mí lo que me encantaban los camarines de Ricardo, por ejemplo. Los camarines de Ricardo, la diversidad. Porque desde el plomo que lo acompañó a Spinetta durante años, ahí cada tanto caía, sí, hasta de repente Paladini, ¿viste? De los fiambres. No, los fiambres Paladini ahí. De los fiambres. Paladini es de los fiambres. No. Cuando tocaban en Rosario era divino, donde tocaban y todo. Y bueno. Y él muy anfitrión siempre, me da la sensación, ¿no? Lo digo. Vos lo acabas de definir. Queda feliz con eso, con ser y te dejaba ser amigo. Que eso es un lujo que no cualquiera tiene. Es decir, Ricardo te presentaba y después vos te podías hacer amigo. Y Ricardo, digamos, y que esa amistad fuera por tú. Exacto. Y Ricardo te presentaba. Después
vos te manejabas y vos corrías. Y ahí, por ejemplo, los camarines eran, que era lo que te digo, por ejemplo, en Rosario estaba desde Paladini hasta Pichín, que un amigo de toda la vida, que era plomo de la época, de la primerísima época hermética, Cl- capo de una villa. No me acuerdo qué Capo de la Villa. No, no, digo, este Pichín, Ah, Pichín. 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 Era Ah, capo. perdón, pensé que era un apellido Capo de la Villa, No, ¿no? no, no, Ok, no. Era capo, total. era capo. Y era plomo de ellos. No. Y seguridad también a Seguridad veces. Y también. seguridad por si acaso. Y, y por otra parte, ninguno de ellos era cualquiera. Todos Ninguno. eran algo en sí. Algo en algo. Qué Algo en va. algo. Y dejaba lo que te digo, y dejaba fluir. Eh, Ricardo, bueno, antes vivía en Capital, ya te hablo de Ricardo de Almafuerte, por ejemplo, ¿no? Vivía en el campo, ¿no? Cerca de Cierre Las Ventanas, por ahí era. Sí, en Sierra de la Ventana. ¿Y tuviste la oportunidad de ir a Cierre? Vi filmaciones. Sí, Ah, no, 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 sí, no, no. uno. Que- Creo que fue un momento, entre sus sueños, que siempre habló de cumplir su sueño. Sí. Ese lugar creo que fue uno de los sueños más grandes que tuvo, ¿no? Absolutamente. De hecho, acá en Cipreses, Ricardo tuvo mucho que ver en mi decisión. Nos va a hacer llorar acá los patagónicos si No, contá pero esto. mucho. Cuando fui ahí, Ricardo, ¿dónde vivía? 20 o más kilómetros de la ruta asfaltada, primero que nada. Y tampoco pegado al pueblo, no. Casi en la loma del. La gente. Llegabas, estancias, y Ricardo se me compró una chacrita. No, ni siquiera una chacra. Era una chacrita. Su casa, lindo terreno, pero en medio de estancias. Y al lado, este era Ricardo, y al lado un ramo generales, un 25 horas. ¿Viste cómo No, tenemos sí, en sí, Buenos sí, Aires sí. 25 horas, que son los kioscos que están abiertos a las 24 horas? Y lo tenía ahí. Y él lo tenía en la mitad del campo. No, 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 Se no. acaban los cigarrillos a las 2 de la mañana. Disculpe. Perdón la molestia. Disculpe. ¿Tenés cigarrillos? ¿Quedó una botella de ginebra? No, qué grande, qué grande. ¿Sigue estando ese local, no? ¿O ya no No, funciona? sí, está viviendo la que fue la mujer de Ricardo muchos años. Ah, mirá, no, pero digo, no en el campo, sino en el lugar que dijiste, No, sí, este sí, boliche. sí. Sí, Sí, porque son mirá. de esos almacenes de Almacenes de campo. campo, de ramos generales suelen ser a veces. Vendría a ser algo así. No, no, es tremendo. Y, Esa parte no, y, no la conocía. y aparte, a medida de Ricardo, porque es genial vivir en la mitad del campo. Yo estoy cerca de Cipreses, por ejemplo. Claro, No estoy claro. en la mitad estoy en la mitad del campo, pero no tanto. Eran esos lugares también, en algún momento, ahora no, creo que era Rauch, tal vez me estoy equivocando, Sí, también una pulpería que había, tal vez me estoy equivocando el lugar, ¿no? sí. Hablamos con la hija del dueño de esa pulpería, donde nos contaba la historia también de ella. Le gustaban esos lugares, no solamente por el hecho de que estaban en el Sí, campo, sí. sino que se sentía muy cómodo con la paisanada también, ¿no? Mira, Ricardo tenía es decir, Ricardo estaba muy integrado, y con todos. Eh, Te cuento una anécdota para por pintarlo a favor, Ricardo, por ¿no? favor. Bueno, pasó todo lo de la fábrica y todo, y hubo todo un tiempo y ya tuve que estar muy concentrado en lo que estaba haciendo, ¿no? Eh, y después de mucho tiempo me recordé, nos llamamos por teléfono, me llama él, y me dice, che, Joaquín, encantado. Mira, tengo 2 fechas el fin de semana que viene, venite. Y tenía una fecha, creo que era Morón, y la otra, ahora me voy a acordar, ¿no? El asunto, bueno, que voy a verlo el viernes, primera fecha, el encuentro, lindísimo, disfruté hacía un montón que no nos veíamos. Y me dice, che, Joaquín, vení. Perdón, ahí estaba con Hermética, estaba con Almafuerte No, ahí. Almafuerte, Almafuerte, eso es perfecto. Almafuerte. Almafuerte. Y me dice, che, Joaquín, venite mañana de vuelta y tráete el bolso. El bolso. Y tráete un Era bolso. así, de armar. Y tráete un bolso. Qué divino. Después, bueno, voy al otro día con el bolso, ¿no? Bueno, decía, por otra parte, aquel tiene un aguante. Pensá, en aquella época iba él solo manejando la camioneta. Después
Con el tiempo lo acompañaba Ropo, muy Es íntimo el de amigo la del Diego. estatua, el que... Es Perfecto. un genio, además. Y que lo acompañaba con el auto, que fue una tranquilidad para todos, entre nosotros. Bueno, pero ahí todavía iba manejando él. Fecha, recital, viernes, sábado. Ah, una tremenda. Y bueno, estábamos después del recital, viste, una mesa grande, viste, en el lugar que estábamos, creo que la sociedad de fomento, ni me acuerdo dónde era, y de golpe, viste, me hace un guiño, dice. Y entonces yo me levanto, viste, ni me despido de nadie, viste, me levanto disimuladamente y me voy y me voy para el auto, que yo ya le había dejado el bolso, ¿no? A los 10 minutos viene Ricardo y me dice, ya me tiene la bola llena, ¿viste? Ya está. Bueno, y ahí salimos para Sierra de la Desde Ventana, ahí ¿viste? directamente. Desde ahí, No, desde no, ahí. no, no. Esos Hacemos, viajes deben haber sido memorables, ¿no? ¿eh? Los viajes en la camioneta, No, memorables. único. Su parla, su conocimiento estaba... No, y su Y música. su música. Ricardo escuchaba mucha música. Ricardo sabía muchísimo además de música, y no En solamente de heavy general. metal, ¿eh? No, muchísimo, ¿Qué, de re- tango, sabía muchísimo. qué recordás de... que nos cuentes ahí más allá del metal, ¿no? Sí, sí. ¿Qué recordás de haber escuchado con Ricardo en esos viajes del tango de folclore y algo que te haya sorprendido haberlo escuchado a él poniendo música? Mira, por lo pronto el viaje de él por el tango. Ujú. Es decir, Ahí se nos suma Lito Calfunao a la charla, ¿eh? ya. Antes de seguir con eso, te termino Por favor. el viaje. Sí. Entonces salimos del lugar que estábamos con Ricardo, viste, manejando, hacemos unos kilómetros, varios kilómetros, y dice, tenemos que cargar nafta, ¿no? Y bueno, yo pensando, bueno, claro, hay que cargar nafta, ¿no? Bueno, llega Ricardo, los dos pibitos que estaban ahí, Ricardo, ¿qué haces, Ricardo? Che, te olvidaste. Y saca media botella de ginebra que te había quedado un poco. Oh. Qué personaje. Bueno, caigo el tanque, nos quedamos un rato y Ricardo contando, viste, aparte de aquel. Todo el tiempo haciendo... No, escenario. Bueno, genial. Y salimos. Hacemos poner unos cuantos kilómetros más y dice, tenemos que cargar nafta. Y repite la misma Lo mismo. historia, con otros pibes. No, qué Ricardo, no me acuerdo si era una botella de whisky o no, te olvidaste. qué genio. Agarraba, nos saludaba, cargaba, ¿viste? Y Mucho seguía. amor desplegaba él, ¿no? No, mucho, Mucho mucho, amor. mucho. Mucho, y además Ricardo, la genialidad que tenía también, que él, digamos, no, se relacionaba con todo el mundo, pero no con todo el mundo. Es decir, se relacionaba con todo el mundo, pero no con todo el mundo. Es decir, eso los de esa estación de servicio seguro que no eran cualquiera pibes. Qué grande. Qué Y grande. lo mismo con todo, y lo mismo con todo. Como en los camarines, como te decía antes. Era un camarín muy abierto, pero no era muy abierto. Es decir, podía ser, cada uno era capo en algo. Y ese capo, no te hablo ni de guita ni de capo en En algo, ¿viste? algo. La forma de hablar, la forma de ser, hiciera música, la música. Perdón, Joaquín, era un dicho o encontré alguna vez en alguna charla, rondaban libros en los camarines a veces cuando... Bueno, esa es otra genialidad. Ah, Eh, algo de eso ahí. te cuento. No, perdón, ¿qué me preguntaste? En los camarines, había también libros a veces. Sí, bueno, en la época del más fuerte, de cual fue muy amigo, falleció también muy joven, estaba Jota, que era su asistente, el que No. ponía los micrófonos y todo eso, ¿no? Y Jota, un tipo muy genial y muy personal, y nos hicimos muy amigos, fue un gran amigo mío. Y él llevaba, era stage manager, se ocupaba de todo. Y, y además de los equipos y todo, él tenía como una especie de baulito lleno de libros y de cosas que además renovaba en cada recital. Él iba, por ejemplo, a San Telmo, que había un lugar de fotos viejas, y siempre pasaba por ahí. Y después encontraba una foto vieja de Vita. Nah.
una foto vieja de Perón. No. ¿Y Eh, la distribuía en el camarín también? entonces, el ritual cómo era. Llegaban, por supuesto, con los equipos, todo. Y aparte él era el que organizaba todo el tema toda la movida del montaje. Eh, y mientras tanto, armaba, viste, conseguía unas mesas siempre en los camarines y armaba un stand con las fotos, libros nuevos. Unos libros se conseguía, viste, de historia. Ricardo también era un gran lector. Sí, sí. Tenía una biblioteca que no sabes lo que era, ¿no? Y entonces, desde un libro de Scalabrini Ortiz hasta un recitado de José Hernández. No, qué sé. Entonces, de hecho, sin hablarlo con Jota, hicimos como una complicidad. Que yo todos mis videos, ¿dónde empezaban? Filmando la instalación, porque eso en arte se llama instalación. Yo le digo, mira, pero no te das cuenta de lo que haces. Pues en realidad lo que vos haces es una instalación. Y digo, en arte eso que vos haces Una es instalación artística. exacto, donde a su vez colgaba unas banderas Ah, y cada una cambiaba. ¿qué era? Entonces, ya a mí se me transformó en un hábito que siempre empezaba ahí, Qué con la genio. foto, que era el principio. Es muy importante cuando haces video. Hay dos partes, y lo mismo pasa con los libros, ¿no? Que es el primer capítulo y el último. Alguien dijo que lo de medio es relleno. No sé si es tan exagerado. No sé si es tan exagerado, ¿no? Pero con el video es un poco lo mismo. Es decir, ¿cómo empezás y cómo terminás? Bueno. Y yo al principio ya lo tenía con eso. Con la instalación de Y J. claro, ahí estaba un libro de citas, ahí que podías escribir Qué cualquier detalles, cosa. no digo la vieja usanza en mal sentido, sino todo lo contrario, en el buen sentido, un libro de citas, Sí, en un no, camarín, qué hermosura. no, una hermosura, una Qué hermosura. hermosura. Y eso hacía que, a su vez, no hay espacio más neutro que un camarín. Es decir, no hay espacio más vacío, en realidad, que un camarín. Y Claro. con esto, de pronto, donde estuviéramos, como una carpa, que vos te vas trasladando, pero dentro de la carpa siempre está lo mismo, estés en Esquel, estés en Buenos Aires, estés en el norte, pero vos entrás en la carpa y es tu casa. Su propia identidad, su propio. Sí, Ay, Claro, ¿no? entonces, cada camarín, siempre que estaba Ricardo, era la misma carpa, Qué hermoso. era la Qué misma hermoso. carpa. Yo me voy a meter, Sí, por ahora favor, voy a, Tito. aprovechando de tener una eminencia, como así le decía hoy al principio, pareciese que lo conociese de siempre, él obviamente no me conoce, pero yo de muy pibe lo registraba, de revistas, por videos, por YouTube, Sí, bueno, hablaba de camarines, año 93, enero del 93, nosotros fuimos de Esquel a Trelew, hicimos mira, 600 kilómetros a ver sí, a Hermética, que hacía la primera gira por la Patagonia, mira, todavía conservo la remera esa. mira, Y bueno, una de las cosas, él, ese día, después de tocar Hermética, que es una fiesta en el Club Independiente de Trelew, mira. le queríamos hacer firmar en esos tiempos un autógrafo. Yo no tenía papel, nada, él tenía una lapicera porque estaba muy presto, tiene pelo largo, tengo una foto Sí, aún. sí. Y él me firmó el documento, el DNI. No. El DNI, pues yo no tenía que. Yo le digo, me ayudan, no, dice, pero te van a sacar cagada. Dice, pero firma acá en Milico, no me lo va a poder firmar vos. Bueno, a ver, dice, y le mandó. Bueno, firmaron los otros de Hermética también, pero él. Y tengo esa como un. Tenía esas cosas. No, Y bueno, después los años, después pasaron muchos años, nos volvimos a ver en otro camarín, mediante el Tano Marchelo, mi amigo, sí. acá en Bariloche. Con También Alma Fuerte tengo ahí. fotos ahí, y todavía hay un gesto muy loable, que es algo muy por ahí íntimo, pero él andaba con mis hijos y otro hijo de otro pibe chiquito, que en la charla dice, y los nenes dicen, no toman nada, pues yo estaba tomando una. Y agarró y sacó plata Sí, de su sí, bolsillo, sí, sacó, sí, dice, sí. 100 pesos, valía mucho. Sí, Le dio sí, 100 sí. pesos a cada uno de los pibes, eran tres, estaba Lautaro, estaba Catriel, y había otro pibito también que se llama Lautaro, le dio 100 pesos a cada uno, era mucha plata. Sí, Y sí, yo le digo, sí. Ricardo, eso es mucha plata, pero esto yo no me lo gano en una salidera, dice, me lo gano todo, porque no me plata, no vale, dice, tome paisano, decía, tenía ese derecho de decir paisano. Bueno, sí, muy a su estilo, ¿no? Una boina ahí, bueno, sacamos. Me queda recuerdo, y yo lo voy a aprovechar, me meto, no sé, ya pasó la parte de B8 y eso, de Hermética, gran parte. Voy a hacer una pregunta por ahí crucial que usted debe saber. Para nosotros los patagónicos significó mucho entrar en el plano federal la música con el peso argento.
El Sí. disco Peso Argento para nosotros, Ujú. yo digo que es un disco bisagra. Ese es el Sí, verdadero disco sí, federal de Ushuaia a La Quiaca. sí, Hay un sí. disco que se llama De Ushuaia a La Quiaca, que es el de Ojico, con todo el respeto que se merece, No, pero sí, es sí, solamente sí. la portada. Sí, 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 Musicalmente sí. no hay nada de la Patagonia. Sí, sí. Sin embargo, Sí. Ricardo Iorio con Flavio hizo un disco Peso Argento Un donde sí, discazo. totalmente Discazo. federal, toda Argentina, Discazo. y incluyó Sí, la música de la Patagonia. sí, Es por eso que ahí llegó a tocar, bueno, Rubén Patagonia. sí. Lo que yo quiero saber, porque bueno, lo sabemos algunos, Ricardo tuvo una etapa donde estaba muy con el indigenismo, la cuestión, Sí. la indianidad, eso. Después, bueno, pasaron cosas que parece que no voy a entrar todavía en el detalle. Pero esa vez él estaba en un momento, y a nosotros nos sirvió muchísimo, porque insertó la música de la Sí. Patagonia Sí, sí. dentro del rock. Sí. Llegó a tocar en Cemento, esas Sí, cosas sí, con sí, sí. Rubén, y grabar el disco Cutralcó, que para mí es en el No, Abasto. es espectacular. Ese disco lo bancó Ricardo. Mira, sí, sí. Ricardo Todavía. bancó ese disco Sí, sí. y eso no lo sabe. Habla de la nobleza del tipo, de Sí, que sí. no necesitaba sacar chapa de eso. Muy No, poca no, gente no, sabe no, que él no. bancó, pero todo, cuando digo bancó, Sí, grabación, sí, sí, portada, sí, toda sí, sí, artística, sí. el disco y el segundo también de Rubén Patagonia. Sí, sí. Eh, Usted también participó, tiene videos ahí de esas Mira, grabaciones con mira, no, Flavio. no, yo lo que tengo es un cosquín rock, una charla con Rubén Patagonia donde Rubén habla de Ricardo, Sí, eh, que, que- y, y bueno, a Onikenk, digamos, también. Bueno, vos fijate hablando de eso, que es algo muy, eh, para mí importantísimo. Eh, Termina Alma Fuerte, empieza la etapa solista. sí. Ahí yo también estaba con mis cosas y demás, no nos vimos tanto. Eh, y Ricardo, su despedida, Chehuenche, Sí. es decir, él finalmente, la gira federal, volvió al origen. No, volvió al Está bueno lo que origen, estás diciendo. Claro. volvió al origen. Es decir, el legado de Ricardo es patagónico. Además, él insertó en su momento, viendo que dice en cuanto a la Patagonia, y en Hermética además ya avisoraba el compromiso que tenía él a veces con la Patagonia. En el 92, 91, estaba en pleno auge lo que era el basurero nuclear, Sí, acá en sí. Gastre. Bueno, sí. Él sacó Víctor la del canción de Lanzamiento. Escanio Candente, creo que es, habla de la basura Sí, sí. nuclear, Sí, sí. se refiere a Gastre, un tipo, un adelantado. No, un Estoy hablando adelantado. desde Buenos Aires, acá ya había una lucha ya muy Sí, marcada, sí, 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 sí. que después con el tiempo fue también en algo de No a la Mina, todas estas zonas, Sí, pero en sí. esos años, en los 90, pleno Sí, menemismo, sí, sí. era el basurero Bueno, nuclear en Gastre, que se sí, logró sí. que no se ponga, era la basura, el residuo que iban a instalar Sí, sí, ahí, sí, sí, sí. por migajas seguramente, y bueno, No, y Ricardo Ricardo cantó escribió eso. en Sí, sí. Hermética ya, Sí. incluso las portadas en el vinilo, hay Bueno, cosas, vos detalles vos hermosos. fíjate que justamente, bueno, con ese tema, yo creo que es la revancha de América. Sí, Bueno, la historia de la revancha de América, nosotros con Pistocchi, había una muestra por los 500 años de la conquista de América, cuando se cumple el aniversario. Y en el Centro Cultural Recoleta, que a su vez es el centro sí, sí, del sí, arte sí. más careta del mundo, Claro. habiendo, así. Y yo en ese momento era muy amigo del director de Recoleta, ¿no? Y sin darle muchos detalles, bueno, y hacemos con Pistocchi la muestra que llamó La Revancha de América, ahí está el origen del nombre, que pusimos carteles en blanco y la gente escribía cosas. Pusimos un televisor, de la sala que me dieron, un televisor con una casetera, entonces íbamos filmando cosas y las íbamos mostrando ahí, la gente se sentaba y los entrevistábamos, y ese era el material Sí. de archivo que lo tengo, que es una joyita. Tremendo. Y entonces en ese momento ya estamos haciendo muchas cosas con Ricardo, ¿no? Y entonces le digo al director, no, mira, che, tengo un grupo de amigos, un grupo de amigos que hacen buena música, no doy detalles, ¿no? Y digo, mira, un día, pues en esos lugares grandes, lo que tenés que decir, un día. ¿Viste? Les complica cuando decís 3 días, 5 días, un día, es un ratito, apenas no te tocó nada, todo lo armamos nosotros. Y me dio, hay un lugar que es como un jardín, que se llama el Patio de los Naranjos.
y me dio el Patio de los Arrancos del Centro Cultural Recoleta. Bueno, y de repente empieza la muestra, que pusieron como montones de artistas, todos sobre la temática de la conquista de América, etcétera, etcétera. Y bueno, de pronto, empiezan a aparecer las camperas negras. Descopamos el Centro Cultural Recoleta. Sí, sí. Les invadimos, nos miraban como no la podían creer. Y en el patio presentaron la revancha de Guau. América y todos esos temas. Claro. No, Temas muy tremendo. escabrosos para el No, lugar. para el lugar. Sí, Ah, sí, sí, sí. sí, fue muy fuerte. Claro. Fue muy fuerte, aparte de repente, lo que te digo, empezó a cambiar el color del Centro Cultural. ¿Viste? De pronto se vistió de negro. Se vistió de negro. Ese video lo tengo. No, ese video. muy bueno. ¿Eso lo subió ya a YouTube? Está por Ese está subido. Ah, Canal bueno. Cero, ¿no? Sí, sí, Ahí. Canal Cero, para el Centro Cultural Recoleta. Total. CC Recoleta. Lito, No, hay unas ¿qué- cosas, unos archivos, los ensayos de Hermético. Son hermosos. Ah, sí. Lo que después fue el batero de Malón, ¿no? Claro. Claro, era lanzar ahí. Impresionante. Ahí puede dar. ¿Quería decir algún punto en particular, Lito? Si no, le iba a preguntar algo. No, preguntale. Es un poco una cuestión por ahí que tiene que ver con algo que siempre me juega en la cabeza, ¿no? Me juega en la cabeza que con Ricardo Iorio y los medios de comunicación. Esto es una apreciación de alguien que no lo conoció. Solamente tuve una oportunidad de entregarle un mate de pirograbado a mano de con una frase de José Larralde, pero siempre me dio la sensación, la percepción esta, y me gustaría que lo desmientas o no, que lo escuches, pero que Ricardo Iorio siempre fue un ser de, más allá de lo que uno veía mediáticamente, un ser de mucho amor, ¿no? De mucho amor y conocimiento de una cultura Enorme, extraordinaria. de todo. Extraordinaria de Sí, todo. sí, amplísimo. Pero me dio la sensación de que los medios nunca retrataron esa parte. Cuando uno escucha hablar desde los metaleros más importantes Sí, sí. hasta el música electrónica que puede haber de todos los géneros musicales, no solamente la fascinación por su obra, Sí, sí. sino por la persona de Ricardo. Sí, sí. Siempre se habla de todos los artistas de Ricardo Mollo, Leo Sí, sí. García, Sí, sí, sí. músicas de diferentes géneros. Siempre llamó la atención que los medios fueron por otro lugar o intentaron ir por otro lugar que no era el espíritu de Iorio. Me dio la sensación. Y porque Ricardo dijo muchas cosas, y muchas palabras. Es decir, yo creo que con Ricardo hay ciertas cosas que puedes estar de acuerdo o no de acuerdo. Eso es Lo que nadie puede discutir es la coherencia. Y la coherencia es muy poderosa. La coherencia que ha tenido Ricardo desde que empezó hasta el final. La coherencia que tuvo Ricardo. Y las verdades. Y las verdades que decía. incómoda siempre. ¿Y qué te parece? En ese sentido tiene algo que ver con Maradona. Total, total. Es más, como dijo Ariel Minimal el otro día en una entrevista, ¿quién desearía que esté vivo para completar ahí una charla? Sí. Diego y Ricardo. Y bueno, es que cada uno lo suyo, pero tiene cosas en común. Ellos, y por qué también la gente, y cuando te digo la gente, es la gente por lo menos que a mí me importa. Y somos un montón, es decir, no somos muchos, pero somos un montón, somos muchísimos. Y que lo que rescato y lo que se rescata de Ricardo, a pesar de que le han tratado de buscar la vuelta, pero por todos Total. lados, todos. Y sin embargo, hoy Ricardo es como que pasó la prueba. Se les escapó. Absolutamente. Cada vez más grande. Cada vez es más grande. Y sobre todo una cosa que para mí es importantísima, que uno con la música y con todo pasa, que con el tiempo se puede transformar en nostalgia y simplemente un sujeto de época, un tipo que fue un genio en ese momento, pero hoy con la distancia simplemente es un sujeto de época, alguien de época. Ricardo no es un tipo de época, trascendió eso. Total. Y otra cosa también, que los chicos, lo que dice hoy, los chicos lo rescatan. Y eso es muy importante, son los chicos. Hoy, montones de chicos a veces me escriben, ¿viste? Con respecto a videos míos, y lo que más me agradecen es haber visto íntimamente
Alguien que hoy ellos están siguen y lamentando no haber sido más viejos No, para pero eso vamos a estar conocerlo. todo el mundo agradecido del laburo tuyo. Y No tomás es, dimensión todavía. Seguro que no tomás. no hay por suerte. Es, es Eso sí. emotivo para todos y todos aquellos que admiramos la obra. Trasciende la obra lo que vos hiciste. Para mí es ya en sí la obra, todo tu laburo, ¿no? Pero Sí, digo, sí, sí, sí. sobre Ricardo ya es una obra en sí misma lo que hiciste. No, sí, sí. Es una obra en sí Qué misma. bueno, qué bueno, qué En- bueno. Qué bueno. Aprovecho, ahí no queremos exprimirte tanto tiempo No, aquí, Joaquín, preguntarte si vos tenés que recordar, no al Ricardo Iorio que vemos en los recitales o sí, que sí, vemos ahí capturado por o recortes de medios de comunicación, sí. ese Ricardo de la Chacra, por ejemplo, el Ricardo de la Oh, Chacra. Quiero ir a ese mira, Ricardo, te cuento una por chacra favor, que es lo mismo que hablar de él, ¿no? por favor. Bueno, ese viaje parando de las estaciones de Ah, servicio que monumental. te conté, llegamos, finalmente allí, llegamos. Y calculando el horario, porque ya fue tan intenso todo que se me confunde los horarios y los días, ¿no? Disculpame, te hago un paréntesis. ¿La camioneta en la que viajaban era la de Ruta 76, la del video? No, no era esa. No, no, Ah, no, ok. no. No, no, digamos, funcionaba. ¿Funciona? Funcionaba. Bueno, Ricardo, por otra parte, él tuneaba todos sus Un gran autos. diseñador te escuché No, decir no, que sí, era. tuneaba, pero es como los No, tuneaba ¿cómo? con medios vuelcos. Me mataste con eso. Siempre estaba tuneada. Siempre tenía un rayón, ¿no? Un golpazo, ¿no? Y Perdón, te interrumpí, que no, llegaron a la no. chacra ahí. Bueno, llegamos. Y bueno, la chacra, por un lado, tenía unas gallinas rarísimas. ¿En serio? Rarísimas, ¿viste? Eran como te dije, eran rarísimas. Tenía un pavo real. Unas palomas también, ¿viste? Que le venían ahí, tipo un palomar. Le encantaban los bichos. Y los pájaros. Los pájaros en En un particular, ¿no? momento tenía una jaula, después abrió la jaula, dejó volar a todos, pero sabía muchísimo. Ricardo era un tipo que caminando la provincia te decía, ese árbol se llama tal, esto se llama Qué tal, te maravilla. mostraba un pastito, decía, no, ojo con este pasto porque no sé qué cosa, de Qué toda la maravilla. fauna. Y Ricardo te veía un pajarito y sabía cómo se llamaba, yo no tengo ni idea. Qué maravilla. Sacando el hornero o la paloma, ¿viste? Me sacás de ahí, no, el Y gorrión. disfrutaba mucho con compartir ese No, conocimiento, sí, ¿no? sí. Y para él toda esa naturaleza era parte también de sí mismo, Del ser. del ser. Era parte de él, era parte de él, era parte de él. Total. Y Me imagino que deben haber sido comerse unos churrasquitos, charlar, no, como anfitrión sí, también debe haber sido hermoso ahí en esa no, chacra, ¿no? sí. Y aparte, había que estar en muy buen estado físico. Sí, sí. Yo hoy no podría, hoy no podría. Estaba siempre power. Sí, no, a full. Bueno, ese video, viste que está en la camioneta manejando. Sí. Bueno, ahí empezó el día. Ahí empezó. A ese nivel empieza. A ese nivel empieza, ¿no? Me muestra el refugio posapocalíptico. Aparte, él, el nombre que le daba es mi refugio posapocalíptico. No. Le decía, mira, Joaquín, la mano viene muy mal. Bueno, esto se va a podrir todo. No estaba muy lejos. Y entonces, ¿sabés qué? Que yo acá tengo mi refugio. Vos podés venir. Acá va a haber de todo. Yo me compré una escopeta, por si acaso. Me compré una escopeta, por si acaso. Pero es acá. Y sí te pido una cosa. Es secreto. Es un secreto. Bueno, ahí empezamos. Al otro día me dice, che, o ese mismo día, ya se me mezclan todos los días, ¿no? Y me dice, te voy a llevar a conocer mi vecindario. Yo como porteño, para mí mi vecindario, estás en Palermo, decís, te voy a llevar a San Telmo, o a La Chacarita. Boca, a Chacarita. Para mí el barrio es eso, ¿no? Claro. Y yo digo, bueno, vamos a conocer tu barrio. Agarramos la chata, con el mano a mano, los dos solos. Y de repente empezamos a hacer kilómetros. No parecía el vecino. Aparece un cartel que dice Córdoba, no sé cuántos kilómetros. La Pampa. La Pampa. Qué Llegamos a maravilla. La Pampa desde ahí, ¿no? Llegamos a La Pampa y de repente agarra el teléfono, ya era de noche.
agarra el teléfono y lo llama a, eh, ahora me acuerdo el nombre. Llaman por teléfono, ¿no? Un amigo de él en La Pampa, en la ciudad. Sí. Dice, che, ¿estás ahí? Sí, sí, sí. Bueno, escúchame, en un ratito, paso por la rotonda. Pero anda a la rotonda, no quiero entrar porque yo me conozco. No, no, no era que estás contando que Llegamos, Y estaba en la rotonda. estaba en la rotonda, por supuesto. Se bajan, se saludan, entramos a la. ¡Entramos! Entramos. Entra finalmente. Entramos. Y no me acuerdo a qué hora salimos. Qué trajín que era, ¿no? Llegamos de madrugada, ya era de día, llegamos de vuelta a la casa de él, ¿no? Ah, fueron y todo eso fue en un solo No, viaje. sí, de todo. Era una road movie, pero No, total. Total. Oh, bueno, Llegamos de vuelta a la casa y ya era de día. Ya era de día. Yo lo último que me acuerdo, no sé, pues, que yo estaba caminando descalzo por el camino de tierra y Ricardo me dice, che, Joaquín, me parece que ya es hora que nos vayamos a dormir. Él te dice a vos. No, no. Qué imagen hermosa esa, caminando descalzo en el camino de tierra. No, no, espectacular, espectacular. Joaquín, ¿no te parece que es hora de irnos a dormir? No, no, maravilloso, Joaquín, maravilloso. Ya como para ir finalizando, hablaría 50.000 y voy a intentar, lo vamos a concretar algún Sí. día, realizar un asadito para charlar más, que no va a quedar tal vez en video, pero sí va a quedar en el contenido. Yo quiero saber un poquitito más A ahí, ver. Joaquín, si vos tenés que hablar del Ricardo, hablamos del Ricardo poeta, Sí, hablamos del Ricardo con su cultura increíble e infinita. sí, sí. Hablamos también del Ricardo anfitrión, ese Sí, Ricardo sí. anfitrión también, ¿no? Ujú, Bueno, músico ni ujú. hablar. Hay una parte, no sé en qué capa de todas esas capas del Ricardo Iorio que aparece por diferentes lugares, está el Ricardo Iorio espiritual. Y no me refiero Bueno, al Ricardo sí, Iorio sí, espiritual sí. conectado a una institución o algo, ¿no? No. Vos anduviste Bueno, como ninguno con Ricardo, él. mira, Ricardo, bueno, primero que nada, fue muy distinta la separación de B8 que la separación de Hermética. ¿Y en qué fue distinta? La separación de Hermética, bueno, sabemos cómo fue, complicada, guita, intereses y demás. La de B8 fue re poética. Vos imaginate una banda, ¿qué es una banda? Es un grupo de amigos. Ujú. Es un grupo de amigos, empieza así todo, ¿no? Imagínate a B8, a Beto, re pendejos todos, y de repente dos se hacen evangelistas Evangelistas. y Ricardo espiritista. Total. Y, Es de película. todos profundo, íntimamente convencidos. Fue una lucha, fue una separación hermosa, en un lugar De película. hermosa. Y que de pronto Beto le dice a Ricardo, ¿sabes qué pasa? ¿Para qué vamos a componer si está todo escrito? Y abrió la Biblia. Y Ricardo, por otra parte, todo esto que te estoy diciendo es como yo me lo imagino. Eso no lo viví. No, ¿cómo lo comentás? Pero ¿cómo lo imagino? Y de repente, Ricardo, no, porque la reencarnación y el espíritu, el espiritismo. Tremendo. Qué pelea hermosa. Hermosa, De hermosa. alguna forma. Elevada. Elevada. Y Ricardo era muy creyente, Ujú. muy creyente. Creyente de estas cosas, es decir, no es necesario, porque cuando uno dice soy muy creyente, que diga, mira, yo creo en Buda. No, está hablando, Es otra capa, otra más profunda, digo. Es una capa más profunda. Total. Bueno, otras cosas que compartimos mucho con Ricardo es el I Ching. Mucho. Ricardo, entre todas las cosas, también tenés su I Ching. No te puedo creer. Él mismo lo manifestaba ahí cuando estaba. Sí, viste que te tiraba las monedas y hemos tirado las monedas ¿En juntos. serio? ¿Lo El hicieron ching yo lo juntos? sigo usando. ¿En serio? Yo lo sigo usando. ¿Y lo compartiste con Ricardo? Sí. Contá a la oyentada nacional. Era una presencia. ¿Qué es el I Ching? Tenía ciertos libros de referencia. Y bueno, Allan Kardec, que era en su momento, bueno, dentro del espiritismo. Y que Ricardo era muy creyente. Muy creyente. Y también compartimos eso. Y una de las cosas que yo creo que también es muy importante de Ricardo
que Ricardo siempre fue consciente de la responsabilidad que tenía en el lugar que le había tocado. Lo tomaba casi como un destino, casi como un destino. Y en ese destino, por ejemplo, para mí de las cosas más hermosas que viví, cuando Ricardo de golpe, con los dos últimos guitarristas, dos viejitos, Edmundo Rivero, Los Cordones, los hermanos los Cordones, Cordones, tremendo, de tremendo. repente, imagínate, el recital a full, el pogo a full, ¿viste? Cuando está así la banda, y de repente Ricardo dice, "Pop, pop, pop, pop", Parado todo eso paraban todos. Bien, se dejaba, a Valencia. sí, bien Valencia, dejaba la batería, todos se retiraban, Tano Marchelo, y se quedaba solo Ricardo con Con los guitarra, hermanos. con los dos, No, y guitarra criolla. qué belleza eso. Bueno, En el y medio de un no, recital metalero. sí, Los sí, par- no, pero en la mitad, ¿viste? Cuando está full, ahí. Y los chicos, Respeto total. no, y cantaban las canciones. Habían aprendido tango, habían Gracias a aprendido Ricardo. tango. Y Ricardo se enseñó lo que es el tango. Chicos, que yo mismo, yo me engancho con el tango gracias a Ricardo. No, Yo venía no, del no. palo. Pero gracias a Ricardo, me metí en el tango. Rescatar a tipos como Cafrune, rescatar a tipos, Edmundo. sí, rescatar a Facundo Cabral, aunque no cantó ningún tema, era uno de los referentes que le hablaba, Ujú. Carralde, ese hallazgo de Augusto Romero. ¿Vos fuiste que estuviste con Sí, Augusto sí, Romero, sí, bueno, el gaucho a la orilla del camino? sí, bueno, ¿sabés cómo fue esa historia? No, por favor, no sabía. Yo estaba viviendo en Lavallol en ese momento, ¿viste? Que era al lado de la fábrica, yo estaba en el pleno quilombo con la fábrica. Y me llama por teléfono tipo 5 de la mañana, Ricardo. Me dice, ¿tenés la cámara? Yo, sí, bueno, te paso a buscar en media hora. A la media hora nunca le No te pregunté, dijo nada, no nada, te- nada, nada. Nunca le pregunté si se estaba acostando tarde o estaba amaneciendo. Le faltaba estar pisando con la tierra con el pie como. Me pasa a buscar con el jeep. Agarramos la ruta, no le pregunto, empezamos a hacer kilómetros. Gualeguaychú. Gualeguaychú. Mirando Guaysal. Cruzamos Gualeguaychú. Y a unos kilómetros de la ciudad, banquina muy ancha, una tapera, 15 perros, don Augusto Romero. Oh, que le Ahora, dedicas. Ricardo, ¿qué músico de estos que los llevan en bondi, los pasan a buscar al aeropuerto, te subís al bondi, te dejan en el camarín, te sacan del camarín, te suben al hotel, te vuelven a subir al avión, siempre están en el mismo lugar? Son muy pocos los músicos conocidos que pueden seguir manteniendo el contacto con la gente y con el mundo real. Y concreto, ¿no? Y No de Ricardo, zarazás. ¿cómo lo encontró? ¿Cómo se enteró? ¿Te llegó a contar eso? ¿Cómo lo conoció? En un viaje así. ¿Habrá sido así? Paró a ver esa tapera y conversó ¿Habrá ahí. sido así? ¿Habrá Es, sido así? ¿Es tiene una posible? canción en la Fondo Blanco, creo que Sí, está. sí. Me parece la canción para El él. homenaje. El homenaje. Sí. Un personaje. No sé si estará Augusto Romero todavía, sí. Murió el año pasado. No, mira. Es más, recuerdo hace muchos años, cayeron unos artistas. Nosotros estábamos arriba con la FM, cayeron unos artistas como titiriteros, y uno de los personajes era Augusto Romero en homenaje. Sí, bueno, los titiriteros son unos capos. Sí, también. tremendo. Conocen mucho. Ahí. Bueno, y ahí nos pasamos todo el día. Llegamos. El mundo vio su guitarra criolla, nos hizo un asado. Augusto Romero les hizo el asado. Sí. No, lo que viste vos no tiene. Y Ricardo me llama por teléfono para ver. Es decir, se da cuenta del valor que tenía eso. De ese era Ricardo. Total. Ese era Ricardo. Dos cositas antes de finalizar. ¿Supiste o estuviste cerca de él o al menos charlaron alguna vez en estos últimos tiempos el porqué o cómo se sintió él cuando frenaron la posibilidad de que él sea el cantante o el cantor, mejor dicho, me gusta decir, del himno nacional argentino? No hablamos. No hablamos de eso. Pero me imagino también un poco lo que... No te comentó si el dolor que seguro debe haber sido. No lo hablamos. No No lo hablamos. era solo para saber eso. No lo hablamos. Era solo para No saber. lo hablamos. Y de pronto Ricardo
La última etapa no fue una etapa fácil. Por eso para mí la decisión de Ricardo, final. Fíjate que Ricardo, cuando las cosas empezaban a tomar demasiado tamaño, pateaba el tablero. Totalmente Cuando estaban para cancha de River con hermética. Hermética, pateó el tablero. Es cierto. Cuando Almafuerte de repente estaba cómodo. Ya, Es cierto lo que se había estabilizado la banda, no digo ni bien ni mal. No, no, no. Pero ya estaba funcionando, estaba cómoda, podría haber seguido así hasta el final. Es la primera vez que escucho a alguien que reflexione pero con tanta calidad de este tema que es central lo que estás contando. Nunca me puse a pensarlo literalmente esto, lo que estás contando. Y Almafuerte, en el momento que él pateó el tablero, estaba para lo que ellos quisieran. Sí. Para lo que ellos quisieran, patear el tablero. Sí. Y empieza su última banda como solista, que de repente incorpora una mujer. A Joana Gieco. Sí, jóvenes. A León. Sí, a los chicos, ¿viste? Sí. Excelentes Los Martínez también, ¿no? ¿Estaban ahí? Sí, bueno, como parte de decir, junta lo viejo con lo nuevo. Hermoso. Una combinación. Hermoso. Y una calidad musical sublime. Excelente. Esta Vivando la llama que hacen Avivando la llama natural. Sí, sí. Es una cosa de otro planeta. Sí. Y vos fíjate que. Y cierra, mira. Y cierra. Ahora, ¿cómo se despide? Una vez más, patea el tablero. Patea el tablero. ¿Viste? No hubo ni conflicto ni nada, pero patea el tablero. Podría haber sido cómodamente con eso. Patea el tablero. Y elige, vuelve a Onikenk, vuelve a los viejos amores, porque pensá que Onikenk están las bandas amigas. Onikenk era una banda amiga, eran amigos de toda la vida, son muchos años que estuvieron juntos. Y elige la gira federal, estaba hecho mierda físicamente. Y el hijo de puta, tengo fecha en Salta, Corrientes, Córdoba, Patagonia. Se había armado una gira por el país y estaba hecho mierda. Amistades de tierra adentro. Sí. Como le decía él. Y fue así. Total. Y se despide, vos fíjate que yo estaba viviendo ya en Comodoro. Y iban a tocar en Puerto Madryn, ¿no? Pues sí puede ser Puerto Madryn. Sí, bueno. Dentro de la programación. Y muere la semana anterior. Tocan sin Ricardo. Y le hacen un homenaje. Yo fui con ¿Fuiste? Sí. Oh, tremendo. Tremendo, ¿no? Fue algo. Tremendo. Y fue la despedida de Ricardo. Sí. Aparte, no, en un estadio. Un lugar simple, chico, hermoso. No. Y se despidió. Murió su ley. Total. Murió como él quería morir. Cerrando, vuelvo a tus palabras. Para la Patagonia profunda, para la Argentina profunda, la Argentina del trabajador, de la trabajadora, del campero, uno va a cualquier lugar de la Patagonia profunda y en un paredón de la comuna más chiquita que pueda escuchar va a haber un logo de Hermética, un logo de B8 o alguna frase de Ricardo Diorio. En cualquier pueblo del país, va a encontrar en una comuna un paredón pintado ahí. Le cantó al lado B, no lo digo en el sentido despectivo. Es el único que se animó a cantarle a los que no se animaban a cantar a los demás, porque los conoció. Los conoció. No, Ricardo, yo creo que es como si dijera, el metal es patagónico. Total. El metal es patagónico. Total. El metal es patagónico. Es decir, es sangre patagónica. Y es así. Es así. Es lo duro, ¿no? Lo aguerrido. Hay que... Lo aguerrido, el viento. Total. Qué bueno. Joaquín ha sido, pero no ya trascendió el honor, un placer conocerte como persona también. Te lo tengo que decir así al aire, directamente. Un placer conocerte como persona y tu laburo increíble. Pero esto no lo charlamos fuera del aire, pero lo presento acá. Sos un realizador audiovisual, más allá de tu laburo como arquitecto, tu título como arquitecto, estás con muchas ganas, hablábamos ahí, de empezar a trabajar acá o estar incursionando en el mundo cultural de acá de la región, Trevelin, Esquel, etc. ¿Estás dispuesto a que los hacedores culturales, músicos, aquellos que están vinculados a la realización audiovisual se contacten con vos para charlar? No, me encantaría. Me encantaría participar, ¿sabes de dónde? De lo que me gustice. Y a esta altura de mi vida, pensar
que una cámara de fotos, una cámara de video, es el instrumento, pero es qué fotografías, qué, qué filmas. Y la motivación. Y hoy, estando y descubriendo cómo, qué música estamos haciendo. Y así como lo hice con Ricardo, me encantaría dejar memoria. Qué grande, qué Me grande. encantaría dejar memoria. Y eso, me encantaría dejar memoria. Pensé que estoy transitando la última etapa de mi vida. Antes, yo los cumpleaños míos los miraba para atrás. Hace 10 años tenía 60. Ahora la miro para adelante. Dentro de 4 años tengo 80. Ah, Y 80 es una animalada. Los primeros 80. Son un montón de años. Aparte, por mucho que vos digas, no, la puta, que voy a ver esto, no, vos ves la foto de los tipos de chévere, la actriz que más te gustaba de chico, y de repente vos la ves con 80 años y tiene 80 años. Es así. Entonces, un libro es cómo empieza y cómo termina. Soy consciente de que estoy transitando la última etapa de mi vida. La primera etapa que tiene final. Las anteriores. Bueno, la próxima etapa vas a tener 60, ponele. Otra etapa. Es decir, tu etapa, la que estás viviendo, tuvo un principio y tiene un final y después viene la otra. Esta tiene un final. Qué grande. Y quiero vivirlo así. Y me encanta estar compartiendo con ustedes. Esto recién comienza porque acá con Lito Calfunao, que está de aquel lado, y quien te habla, Calavera Mateos, creo que va a iniciar, ya tenés amigos en los cipreses, ahí ya nos contactamos, pero creo que va a ser mucho lo que vas a... Tu registro y como artista, pero además como persona, creo que vas a dejar un sello enorme acá en el lugar. Muchas gracias. Enorme el placer, Muchas Joaquín, gracias. Muchas gracias. Enorme el placer. ¿Querés que brindemos tu canal en redes sociales? ¿Te gusta brindarlos? Vale. Para aquellos, Sí. decimos cómo te encontramos en Instagram y en Facebook. Mira, lo que tengo hasta hoy es YouTube. El Canal Cero. Es Canal Cero. Es mi medio de comunicación. Perfecto, por ahí pueden ir a ver. Exacto. Entrás ahí y vas a encontrar con cosas, más allá de lo de Ricardo Iorio, por ejemplo, yo, una que como fanático de la literatura, una con León Ferrari que no la tiene nadie y lo consiguió de entre casa prácticamente ahí, Joaquín. Gracias, Joaquín. Muchas gracias a ustedes. Joaquín Amat, le voy a decir, artista, documentalista, de lo más grosso que tenemos aquí en la Argentina y particularmente como tomando ahí, lo comparo, lo dijimos siempre, como lo dijo Joaquín también, me uno, Diego Ricardo Iorio. Bueno, Ricardo Iorio es su ser, su artista, el poeta y la persona gracias a Joaquín Amat. Continuamos en Radio Nacional Esquel.